Bueno, muy buenas tardes. Gracias a la invitación de IPEC Salud. Estamos con el primer tema, el tema SISMED, selección de medicamentos y experiencia de los comités farmacoterapéuticos de la región La Libertad. Bueno, vamos a tener nuestros primeros contenidos. Tenemos la normatividad relacionada al acceso y suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Qué es el SISMED? Procesos del SISMED. Empezamos con el primer proceso, que es selección de medicamentos y algunas experiencias de los comités farmacoterapéuticos de la región La Libertad. Bueno, recordemos lo que dice la ley del medicamento, la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, cuyo objeto de la ley es que tenemos que el Estado tiene entre sus prioridades un conjunto de políticas sociales que permitan un acceso oportuno y equitativo y con la calidad a los servicios de salud. También nos habla de los principios básicos. El principio de accesibilidad, de acuerdo a la ley 29459, el acceso al cuidado de la salud incluye el acceso a productos farmacéuticos y dispositivos médicos y constituye un requisito para lograr este derecho, tener ese producto disponible y asequible en el lugar y momento en que sea requerido. También el artículo 27 habla sobre el acceso universal a los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El Estado promueve ese acceso universal a los productos farmacéuticos y tiene que adopta medidas para garantizar que el acceso a la población a los medicamentos y dispositivos médicos esenciales debe ser con un criterio de equidad. Equidad es decir, a quien más lo necesita le va a tener que brindar más, ¿cierto? Empleando diferentes modalidades. Para ellos, el financiamiento, monitoreando y evaluando su uso, y promoviendo la participación de la sociedad civil organizada. Los servicios de farmacia públicos están obligados a mantener reservas mínimas de productos farmacéuticos. Entonces, en el SISMED necesariamente tenemos que tener productos farmacéuticos esenciales y que estén disponibles, de acuerdo a su nivel de atención, al nivel de complejidad y de acuerdo a la cartera de servicios también, que necesita la población en general. Entonces, la Autoridad Nacional de Salud, ¿quién es este caso? Es el Ministerio de Salud, tiene la facultad de aplicar las limitaciones y excepciones previstas de acuerdo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual, relacionados al comercio o sus enmiendas de la Declaración de Doha. Por tanto, la ley 29459 establece fundamentos del acceso. Tenemos la selección racional. Tenemos la promoción, el fortalecimiento de fabricación, importación y prescripción de medicamentos genéricos, precios asequibles, transparencia en la información, observatorio de precios, disponibilidad, calidad. Tenemos en la DIGEMIT este tipo de indicadores que están al alcance de la transparencia de la información. Tenemos el sistema de suministro eficiente y oportuno, que esté disponible y que sea de calidad. Otro fundamento del acceso, la dosis unitaria, la nutrición artificial, la nutrición parenteral, las mezclas intravenosas, la atención farmacéutica. En la dosis unitaria vemos algunos hospitales que cuentan, el IREN Norte, por ejemplo, que maneja mezclas intravenosas, y la atención farmacéutica tanto en el sector privado como el público. Investigación y fabricación, enfermedades de alto impacto social y con poca o ninguna alternativa terapéutica. Es un símbolo importantísimo para el acceso. Y el aseguramiento universal, que es que tenemos que tener productos farmacéuticos y dispositivos médicos esenciales. Dentro de los fundamentos del acceso universal, en el marco normativo también contempla, primero, la selección racional, como primer punto de partida. Es decir, que la finalidad es de promover y difundir conceptos y uso de medicamentos esenciales y genéricos. Es decir, en particular, los medicamentos que constituyen dentro del marco del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales para las instituciones del Sistema Público de Salud. Entonces,
La selección racional en el suministro público es muy importante, es un fundamento para lograr el acceso universal a los medicamentos esenciales. El segundo fundamento es que debemos promover y fortalecer la fabricación, la importación y la prescripción de medicamentos genéricos, no medicamentos en DCI, sino medicamentos genéricos. Entonces, es muy importante definir un medicamento de marca, un medicamento genérico o un medicamento en DCI. Son tres cosas diferentes. Y esto es parte de la política nacional de medicamentos. Otro fundamento, los precios asequibles. No solamente es necesario contar con que el precio esté disponible, el medicamento esté disponible, sino que sea asequible. Es decir, podemos contar con una aguja 21 por 1,5. Pero si esta aguja 21 por 1,5 me voy a una clínica y está a 100 soles, no es asequible. Por lo tanto, el fundamento del acceso universal es que vamos a promover y desarrollando esos mecanismos para lograr economía de escala, mediante compras corporativas y diversas, con el objetivo de hacer al alcance los precios a la población, ¿no? Por lo tanto, tenemos un sistema que nos permite una información de precios, estamos en el marco de contribuir a evitar pues prácticas monopólicas o segmentación del mercado. De hecho, que a través de precios asequibles logramos el acceso universal. Otro fundamento es transparencia de la información, con el objeto de que se adopten decisiones informadas que cautelen el derecho a los usuarios y como mecanismo de difusión de información a los profesionales de la salud y a la población, simplemente el observatorio de precios, disponibilidad y calidad de medicamentos. Entonces, transparentando la información, pues el usuario tiene derecho a estar debidamente informado, a saber dónde puede adquirir sus medicamentos y que sean asequibles. El otro fundamento del acceso universal es que el sistema de suministro sea eficiente y oportuno. Es decir, que nos asegure que esos medicamentos no estén disponibles y que sean de calidad en el momento cuando se necesite. Otro fundamento de acceso universal es que debemos fomentar el sistema de dispensación en dosis unitaria. El sistema de dispensación en dosis unitaria o sistema de nutrición artificial, o sea, a través de la unidad de mezclas intravenosas y a través de la atención farmacéutica, pues nos ayuda a fomentar ese acceso universal. Es en marco de una red de establecimientos a nivel nacional en concordancia con el marco normativo, el alineamiento de la OMS y todo el marco normativo a nivel nacional. El otro es acceso, fundamentalmente es fomentar la investigación y la fabricación de medicamentos para tratamiento de enfermedades que tienen alto impacto social o enfermedades pocas o sin ninguna alternativa terapéutica. Es muy importante que se fomente, que es prácticamente la investigación y aplicación de algunos medicamentos donde no son, digamos, muy utilizados o enfermedades muy raras, también se debe fomentar. Fomentar medidas del aseguramiento universal, nos encontramos también, es muy importante y hemos visto en el marco de los fundamentos para el acceso. Y tenemos también que las adquisiciones y donaciones de productos farmacéuticos también tienen su marco normativo, y lo dice el artículo 29, que las exigencias sanitarias para la adquisición y donaciones de productos deben estar regulados de acuerdo a la ley que nos plantea el Ministerio de Salud, o sea, la Autoridad Nacional de Salud. Y siempre tenemos que exigirnos, ¿no? De repente se piensa que todas las donaciones deben ser aceptadas, entonces no, y hay un marco regulativo que trata de exigir algunas exigencias sanitarias para ese tipo de adquisiciones y donaciones. Tenemos en la Política Nacional de Medicamentos, aprobada por la Resolución Ministerial el 24 de diciembre de 2004. Tenemos el lineamiento de acceso universal, como estamos viendo, como política nacional de medicamentos. Su objetivo, asegurar el acceso universal a medicamentos esenciales. La regulación y calidad, su objetivo, pues tener medicamentos, garantizar que los medicamentos que tenemos en el país sean seguros, eficaces y de calidad. Y la promoción de uso racional, o promover una cultura de uso racional. En el Plan Nacional Concertado ya consiguieran los medicamentos de calidad para todos y para todas. En ese Plan Nacional que ya estamos en
ese lineamiento que termina este año, desde el 2017 al 2020. ¿Qué es el SISMED ahora? Salió aprobada en el 2018 en la resolución ministerial 116, donde aprobó una directiva administrativa, la 249, donde nos habla toda la actualización de la gestión del sistema integrado de suministro público de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y que le denominó SISMED. SISMED viene a ser un conjunto de procesos técnicos y administrativos estandarizados y articulados, bajo los cuales se desarrolla la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución y uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, así como el monitoreo, control, supervisión, evaluación y manejo de información en las dependencias y establecimientos del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales, no pudiendo existir sistemas de suministros paralelos. ¿Cuál es el objetivo del SISMED? Contribuir a mejorar el acceso, es decir, que esté disponible y esté asequible a la población, especialmente de aquellos de menores recursos, a productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y estos deben ser seguros y de calidad. La resolución 116 del 2018 pues derogó a la directiva que aprobaba el sistema de suministro, la del 2002, y a partir de la fecha pues está vigente la nueva directiva del SISMED. Y un poco para diferenciar entre el sistema de suministro y el abastecimiento, que el sistema de suministro público es un sistema integrado donde es un conjunto de procesos técnicos y administrativos estandarizados y articulados, conformados desde la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución y uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y también la gestión de la información, el financiamiento, la supervisión, el monitoreo, evaluación y asistencia técnica. ¿Y qué es abastecimiento? No solamente comprende procesos desde programación hasta la distribución y transporte. O sea, programas, adquieres, almacenas y distribuyes y a todos los establecimientos de salud. ¿Qué vas a distribuir? Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de acuerdo al marco normativo vigente. El abastecimiento centralizado es el abastecimiento que es financiado y ejecutado por el Ministerio de Salud a través de escenarios, para los cuales los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios pues son abastecidos en forma centralizada. Y abastecimiento descentralizado, abastecimiento que es financiado y ejecutado por la unidad ejecutora de salud por productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, es decir, cada unidad ejecutora pues adquiere sus medicamentos. ¿Cuáles son los procesos del SISMED? Los procesos del SISMED, como vamos a ir desarrollando detalladamente en cada una de las sesiones, comprende la selección, la programación, la adquisición, el almacenamiento, la distribución y uso. Dentro del proceso del SISMED en cuanto a selección, están considerando todo respecto al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales, el Petitorio Único de Dispositivos Médicos Esenciales, las listas complementarias, que todavía no sale ninguna y estamos esperando que se actualice, las guías de práctica clínicas, las guías de atención, las normas técnicas de salud que aprueban todos los documentos normativos, los comités farmacoterapéuticos que vamos a ver hoy día, evaluación de tecnologías sanitarias que realmente están ahorita en el Instituto Nacional de Salud y la Autoridad Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y a través del Instituto, son los que procesos que estén incluidos en el proceso llamado selección de medicamentos. En programación, como ya van a ver más adelante, corresponde toda una serie de actividades en cuanto a la estimación de necesidades, el requerimiento, el presupuesto, el plan de programación, la metodología, instrumentos y criterios que se deben tener en cuenta al momento de programar. Una vez programado, vamos a ver las adquisiciones, el plan anual de contrataciones, todas las compras nacionales, las compras regionales, las compras institucionales, los contratos, las órdenes de compra, la ejecución contractual, todo esto incluye el proceso de la adquisición. Una vez adquirido, vamos al almacenamiento. Ahí tenemos que cumplir las buenas prácticas de almacenamiento en el almacén especializado y todo lo que es la gestión de stock. A un proceso, una vez que almacenemos, tenemos que distribuirlo
Y esa distribución también tiene que cumplir normas. Ahí está la norma de las buenas prácticas de distribución y transporte y un plan de red de distribución que debemos de considerar. Y luego pasamos al uso. En el uso tenemos que ver la prescripción, la dispensación y el uso en sí mismo. Y así cerramos el circuito del proceso del SISMED. Todo esto tiene que tener financiamiento, todo eso tiene que tener gestión de la información, todo esto tiene que estar con una supervisión y monitoreo evaluado para que esos procesos pues siga ese ciclo. Si no, pues siempre va a haber un problema, ¿no? Un reporte, tenemos que hacer un seguimiento, una evaluación, un monitoreo de que ese proceso del SISMED se cumpla. Para ello, pues tenemos que tener gestión eficiente, tener recurso humano capacitado y calificado, o sea, competente. Tenemos que tener una mejora continua de los procesos en marco del SISMED. En función a ese, vamos a hablar hoy en día del primer proceso, el proceso de selección de medicamentos. Para ello, vamos viendo un poquito dónde iríamos, porque esto es lo que es el suministro público. En la norma estamos organizados en la Gerencia Regional de Salud. Estamos organizados que un área tiene que ver todo lo que es almacenamiento, almacén especializado de medicamentos, la oficina de abastecimiento, que tiene que ser el proceso de almacenamiento, como ustedes han visto. Procesos en cuanto al alineamiento, tenemos que mirar la UFREMIT, que viene que ser el proceso de los alineamientos de política en cuanto a control y vigilancia. Y prácticamente en sí, todos los procesos del SISMED, que están en una parte, la vemos en acceso, SISMED, uso racional, establecimientos, autorizaciones sanitarias. Y lo que es distribución y almacenamiento ya lo ve en la otra parte de la oficina de administración. Entonces, los procesos del SISMED están separados en nuestra región, La Libertad. ¿Cómo estamos organizados en lo que respecta al área de acceso o la unidad técnica funcional de medicamentos, a la sugerencia de cuidado integral? Tenemos tres áreas. El área de acceso a medicamentos, que es el SISMED propiamente dicho, el área de uso racional, el área de farmacovigilancia y el área de autorizaciones sanitarias. Es un poco ustedes para que conozcan cómo nos organizamos funcionalmente en la unidad técnica de medicamentos, insumos y drogas en La Libertad. Retomamos. Tenemos dos políticas de medicamentos. Una política nacional que ya hemos estado hablando, la 2004, donde considera tres lineamientos de política, y una política andina de medicamentos. Como Perú integra la Comunidad Andina de Medicamentos, también ellos consideran lineamientos de política. Bueno, fue aprobado en el 2009, nosotros tenemos una del 2004. Y dentro de esa política tenemos que el acceso a medicamentos, igual que la que contamos con la política de acceso a medicamentos. También ellos un lineamiento de política referente a la calidad y la eficacia y seguridad de los medicamentos. Y nosotros tenemos la regulación y calidad de los medicamentos. Ahí coincidimos. Una política andina en respecto a uso racional de medicamentos. Y contamos con la promoción de ese uso racional de medicamentos. La diferencia lo traía a colación, ¿por qué? Porque ya la política andina del 2009 sugiere un lineamiento de política para la región de las Américas de investigación y desarrollo. Sabemos muy bien que ya no se producen nuevos medicamentos, que son los mismos donde se está poniendo alguna fórmula, agregando algún, digamos, mejorando de repente, digamos, un etilo en la formulación, pero no cambiamos, no creamos, no hay investigación y desarrollo de nuevos productos farmacéuticos o de nuevos productos que de acuerdo a nuestra necesidad. No tenemos investigación y desarrollo en las Américas. Es por eso que en función a eso se retomaba ese ejemplo, que probablemente al actualizar nuestra política de acción de medicamentos en el Perú, pues retomen ese lineamiento de investigación y desarrollo. El lineamiento de política, volvemos a recalcar este tema, porque es muy importante que ustedes conozcan el acceso universal, que estamos viendo en lo que es el SISMED, como una estrategia en el marco normativo, la regulación de calidad de medicamentos, que es otro gran tema de lineamiento de política, y sobre todo lo que tenemos que mirar es la promoción de uso racional. Y entre la promoción de uso racional teníamos fomentar el uso racional de medicamentos a nivel nacional, y una de las estrategias es los comités farmacoterapéuticos. Claro, hay otras estrategias, ¿no es cierto? La del listado nacional de medicamentos esenciales, la uso de la denominación común internacional, la información de medicamentos, el usuario de recursos humanos, prescripción, dispensación de publicidad, que eso lo vamos a ver ya cuando nos corresponde el proceso de uso.
Pero en cuanto a selección, tenemos que mirar el comité farmacoterapéutico. Y es por eso que tenemos que decir, ¿qué es un comité farmacoterapéutico? El comité farmacoterapéutico pues, es un organismo técnico, y antes era un carácter asesor al director del hospital, al director del instituto, a un director ejecutivo, en nuestro caso a un director regional. Entonces, dedicado a mejorar el manejo y uso racional de medicamentos. Antes se llamaban comité farmacológico, comité de uso racional de medicamentos, comité de medicamentos y terapéutica o comité de farmacia y terapéutica. Hoy en día se llama comité farmacoterapéutico. ¿Y por qué es importante un comité farmacoterapéutico? Porque, como hemos visto, es vital, importante, porque tiene que promover el uso racional en la selección de medicamentos. Si ven al punto de partida, ¿quiénes prescriben el medicamento? Son los profesionales de salud, médicos, obstetras y odontólogos. Por lo tanto, si mi hospital selecciona muy bien los medicamentos, mi instituto o el lugar donde trabajo, si trabajo en el sector público, voy a mirar que en la selección de medicamentos es vital. Si selecciono muy bien, de hecho que voy a adquirir muy bien, de acuerdo a mi realidad, de acuerdo a mi perfil de mortalidad, y vamos a distribuir adecuadamente ese medicamento. Y de hecho que tenemos que promover ese uso adecuado de lo que seleccionamos, ¿cierto? Entonces es muy importante que el comité farmacoterapéutico entre en ese proceso de selección de medicamentos. ¿Cuál es la base legal que está vigente? La resolución ministerial, la 822 de 2010, que establece la organización y funcionamiento de los comités farmacoterapéuticos. Y ahí tiene cada una de sus funciones, vamos a ir detallándolas. La ley de medicamentos, todo un capítulo de acceso. Léanse el capítulo 8 y el capítulo 9, que tiene que ver el acceso y el uso racional, que vamos a mirar en estos procesos. Todo esto del SISMED. Entonces, el artículo 30 de la ley de medicamentos establece que todas las instituciones de salud deben implementar obligatoriamente a partir del 2.1 los comités farmacoterapéuticos para promover esa acción de uso racional de medicamentos. A nivel regional, en la gerencia tenemos un comité farmacoterapéutico que está integrado de 5 a 7 profesionales de la salud, entre médicos cirujanos y químicos farmacéuticos. Debe incluir por lo menos un médico internista para a nivel regional, un médico pediatra, un médico de cirujano de primer nivel de atención. Los químicos farmacéuticos generalmente que sean especialistas, si no, bueno, a farmacia clínica o farmacia hospitalaria, pero preferentemente que sean especialistas, preferentemente. Si estoy en un comité hospitalario, si estoy en un comité de un instituto especializado, como es a partir del 2.1, pues tener integrado de 5 a 7 profesionales, médicos y farmacéuticos. Y si cuentan con un especialista, invitarlos a que participen, el especialista en su comité. ¿Qué requisitos debe integrar, qué es necesario para integrar el comité? Primero, que estén motivados por un uso racional del medicamento. Entonces, no vamos a poner que tenga un médico que tenga el dueño de la botica del frente, donde yo trabajo, en mi establecimiento. No, tiene que ser motivado y comprometido en un uso racional del medicamento. Debe contar con 5 años mínimos en la institución, en el Estado. Realmente 5 años que se decir que tenga experiencia, no que ya recién ingresado. No ser accionista, ni director, ni gerente, ni asesor o apoderado de las empresas de producción, de importación, comercialización o representación de institutos o distribución de productos farmacéuticos. Es decir, como les comentaba, para que no sea dueño o propietario de un establecimiento farmacéutico esté al frente. No prestar servicios cualquiera de modalidad o contratación que estén sujetos también. No estar vendiéndole medicamentos al hospital o al instituto o en cualquier nivel donde se encuentre. No tener parentesco de cuarto grado de consanguinidad o segunda definidad o cualquier persona entre los 3 y el 4, o sea, entre ser accionista y prestar servicios. Entonces, para ello establece la norma que, digamos, afirmen una declaración de interés donde pues se comprometan diciendo que no hay ningún conflicto de interés, que ellos estén pues integrando el comité. ¿Qué funciones tiene el comité? Vamos a ir describiéndoles cada una de ellas. Primero empezamos con la primera. Conducir el proceso de selección. ¿Qué significa? En el proceso de selección, como están bien, es muy importante el proceso de SISMED, es importante que ellos seleccionen adecuadamente sus medicamentos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a su perfil de morbo y mortalidad.
La selección y revisión del petitorio único de medicamentos esenciales ya salió ahorita, acaban de llegar de DIGEMIT, el que tenemos que revisar y actualizar el petitorio que se aprobó en el 28 de diciembre de 2018. El petitorio tiene una validez de 2 años, el petitorio nacional, entonces comunican a nivel nacional a todos los hospitales, institutos, a los presidentes de los comités que participen en esa selección, es decir, que revisen si es que algún medicamento puede ingresar algo nuevo, que puede salir. Entonces se actualiza cada 2 años. En eso son las actividades que incluyen esta función. Luego, si yo estoy en un hospital, tengo que seleccionar mis medicamentos que van a ser utilizados en mi hospital. Si estoy a nivel local, a nivel institucional, de repente a nivel regional también. Entonces, para ello necesito saber cuál es mi perfil de mortalidad. ¿Qué medicamentos necesito? ¿Por qué se mueren mal la gente? ¿Por qué se enferman mal? Por lo tanto, ¿qué medicamentos son esenciales para tener en mi establecimiento? ¿Cierto? Hoy en día también no solo medicamentos esenciales, sino vitales. Luego, ¿qué incluye? Evaluar y seleccionar los medicamentos para proponer su inclusión o exclusión. Claro, una vez que se convoca esta revisión, pues yo evalúo y digo, bueno, hay que sustentar que este se incluye o se excluye entre el petitorio. Una vez tenido establecido ya qué medicamento voy a seleccionar, yo tengo que describirlo en un listado. Se elabora ese listado y se actualiza cada 2 años, igual que el nacional. Entonces mi petitorio institucional lo voy actualizando cada 2 años de acuerdo a mi perfil de mortalidad. Entonces, cuando hablamos de acceso, es muy importante la selección de medicamentos. Y esta selección debe ser racional. A veces el término racional es un poquito, el ser humano es racional, ¿cierto? Pero la selección debe ser adecuada, pues, sin ningún tipo de influencia a través de diferentes factores como es la industria farmacéutica. Luego, la regulación, ya vamos a ver la calidad de medicamentos, que tiene que ver un lineamiento, y con respecto, ya vamos a ver en el proceso respecto a uso racional, todas las estrategias que tenemos que mirar. Hoy día abocamos a la selección. En la selección tenemos que buscar una estrategia que esté entre el listado de medicamentos esenciales y los comités farmacoterapéuticos que se llamaban farmacológicos, se llamaban antes. Entonces volvemos a repetir, es muy importante el punto de partida, la selección de medicamentos. Esta debe ser racional. Un poco cómo ha evolucionado nuestro listado de medicamentos, mal llamado petitorio, porque a veces se confunde con un petitorio, con nuestro petitorio que hacemos al momento de pedir medicamentos, en el proceso de almacenamiento, en la gestión de stock. Y hoy en día le llamamos listado, antes se llamaba petitorio. Entonces, ese petitorio nacional de medicamentos, desde el año 98, que se incluyó Perú a la OMS, tenía que tener su petitorio, ese listado, al perfil de mortalidad a nivel nacional. Actualmente tenemos nuestro petitorio del 2018, él se ha sido evaluado, ha sido revisado y se aprobó el 28 de diciembre de 2018. Lo mismo vamos a evaluar y vamos a actualizar esa revisión de este petitorio. Pero el último petitorio tenemos del 2018, acá está el enlace, que nos trae el petitorio del 2018. Incluye 784 medicamentos, de los cuales considera algunas condiciones especiales de uso. En la condición número 1, quien lo revise este petitorio habla que debe ser, autorizado por su comité farmacoterapéutico. Algunas consideraciones de uso. Debe ser manejado a veces por una estrategia, ya sea de VIH-Sida, de enfermedad no transmisible, de enfermedad de transmisión sexual, o de salud reproductiva. Bueno, entonces ahí por lo tanto cada medicamento esencial se prescribe de acuerdo a sus consideraciones especiales de uso. Entonces el comité es lo que nos trae este nuevo petitorio, el que está vigente, que ya también va a ser revisado. ¿Qué más? Este petitorio también nos incluye el uso de antibióticos de acuerdo a lo que recomienda la OMS a 3 categorías. El grupo de antibióticos de acceso, en un acceso clave,
un grupo de antibióticos de vigilancia y un grupo de antibióticos de reserva. Entonces, con el objetivo de reducir la resistencia antimicrobiana. Hoy en día el problema a nivel mundial es que existe resistencia antimicrobiana y existe todo un plan integral de intervención para evitar o contra la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, es para ello y el petitorio considera este tipo de clasificación donde ya el petitorio ha sido tomado a nivel país y también a nivel de la región tenemos nuestro petitorio regional también que ha considerado tomar en cuenta este grupo de clasificación. Entonces, ¿qué significa un grupo de antibióticos de acceso clave? Significa que aquellos antibióticos son de primera o de segunda elección, pero enfatizando sobre todo antibióticos que deberían estar ampliamente disponibles y asequibles. Y estos antibióticos de acceso clave deben ser, se enumeran, pues están en el listado del petitorio y que deben estar disponibles y asequibles en el establecimiento. Pero hay que tener en cuenta, de acuerdo a la cartera de servicios, no puedo tener acitromicina más ácido clavulánico en un puesto de salud 1-1 donde no hay un profesional médico. De repente hay otro profesional de la salud que no puede utilizar ese tipo de antibióticos. Es de acceso clave, pero hay que siempre usar en forma racional. Entonces, sí es cierto que tiene que estar disponible porque tenemos que evitar la resistencia a los antimicrobianos. Y han clasificado otro grupo de antibióticos como vigilancia, es decir, que tienen un alto potencial de resistencia. Entonces no puedo estar utilizando, tienen que estar vigilante. Ese antibiótico de vigilancia hace que se recomiende porque primero tenemos que usarlo en forma limitada, tenemos que tener acciones de control para resistencia a antimicrobianos y que pues generalmente están consideradas las quinolonas, las fluquinolonas, las cefalosporina de tercera generación, macrólidos, glicopéptidos, penicilina antipseudomonas o inhibidores de la beta-lactamasa o carbapementes. Entonces es muy importante que son antibióticos de vigilancia. Hay que ser uso más reservado, hay que tener acciones de control. Y vamos a un grupo tercero que son de antibióticos de reserva. Esos antibióticos de reserva deben tratarse como opciones de último recurso. No deben utilizarse así en forma indiscriminada, solo en situaciones específicas a pacientes que lo necesitan y con que sea pues ha fallado tanto el antibiótico de clase clave como antibiótico de vigilancia y que necesariamente en ese casos especiales, en cuando han fallado los otros grupos, yo lo puedo utilizar, ¿no? Una infección grave, por ejemplo, que peligra la vida debido a que es un multidrogo resistente, todas las bacterias son resistentes a los antibióticos, por lo tanto pues va a depender de la vida y pone en peligro, necesariamente lo voy a utilizar. Y eso está ubicado normalmente para un tercer nivel, ¿no? Antibiótico de reserva, y 3.2 o 3.1, y esto es con acciones de control de vigilancia, acciones de control del comité de infecciones intrahospitalarias, del comité, todos los comités de calidad, el comité farmacoterapéutico, estás viendo que se use de forma adecuada, porque son de uso restringido, son de reserva, son los últimos que nos quedan en el camino que no podemos utilizar. Entonces, en este petitorio nacional de medicamentos subieron 46, de los cuales lo novedoso que ingresó la colistina, salió el hierro polimaltosado, pero ingresó colistina. Tenemos antes que el 28 de diciembre de 2018 fue aprobado el petitorio actualizado, pero en 10 de diciembre del 2018 fue aprobado el productos farmacéuticos vitales, un listado de medicamentos vitales, en función al petitorio anterior del 2015, en los cuales consideró 114 productos. Si nosotros tuviéramos un grupo grande de productos farmacéuticos, digamos, esenciales, dentro de los esenciales están los vitales. Ahora, cada institución tiene que tener su listado hospitalario de productos farmacéuticos vitales. No les dejo un enlace para que lo puedan descargar, también pueden tener acceso al listado nacional de medicamentos vitales. También se aprobó el petitorio nacional de medicamentos único de dispositivos médicos esencial, donde se aprobaron en el 2019 139 dispositivos médicos, de los cuales esenciales, de los cuales son 119 dispositivos médicos propiamente dicho y 20 dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
O sea, prácticamente la OMS salió el listado de dispositivos médicos esenciales y de reactivos esenciales, y el Perú de inmediato publicó su resolución ministerial de 2019 actualizando ese petitorio nacional único de dispositivos médicos esenciales. También les dejo el enlace y la norma que lo aprueba. ¿Qué criterios tenemos para el proceso de selección? Primero, la necesidad. Si nosotros establecemos la necesidad en nuestro hospital, en donde nos encontremos, de acuerdo a nuestro perfil de mortalidad, vamos a contar qué medicamentos esenciales requerimos. Si nos vamos a nivel local, en un instituto o un hospital, ya la eficacia y la seguridad ya están establecidas en el Petitorio Nacional. Desde el Petitorio Nacional establecieron los criterios de eficacia y seguridad, hicieron un análisis de evaluación crítica de la literatura científica y encontraron que si esos medicamentos que están en el petitorio son eficaces y son seguros, de hecho que tienen que estar disponibles en el mercado. La disponibilidad es muy importante. La conveniencia de acuerdo a alguna forma de presentación es otro criterio de selección de medicamentos, y el criterio clave y muy importante es el costo de efectividad, que se hace una evaluación farmacoeconómica para mirar si este costo efectivo es ese medicamento, y por eso es considerado como medicamento esencial. Si nosotros queremos establecer nuestro petitorio hospitalario, primaremos entonces la necesidad y la disponibilidad, porque esos medicamentos en función al petitorio nacional establecemos nuestro listado a nivel local. Es un listado de medicamentos. ¿Quién tiene resolución? Lo dejo para que conozcan. Son solamente 5 que tienen resolución aprobada. Estos son Salud sale a supervisarles. Los otros hospitales todavía no están con resolución aprobada. Sí, ya están en proceso, o ya están en proceso de que se apruebe su resolución. ¿Qué conseguimos? ¿Qué considera la función de promover un uso racional de medicamentos? En el marco del lineamiento de política, una estrategia es muy importante evaluar cómo se debe usar en forma racional los medicamentos. Y a veces tenemos que tener estrategias, hay 3 tipos de estrategias: una estrategia administrativa, una estrategia educativa y una estrategia regulativa. La estrategia académica, la estrategia educativa, si tenemos un problema de salud que estamos prescribiendo demasiados medicamentos comerciales, primero educarlos, es decir, volverles a sensibilizar, volverles a recordar la normatividad que es obligatorio de prescribir en DSI. Una estrategia educativa. Si decimos que tenemos una carga administrativa, pues mediante memorándum, a través del director, hacerles llegar nuevamente la normatividad que les dice que deben prescribir obligatoriamente en DSI. DSI no es de nutrición crónica infantil, DSI es de denominación común internacional. Entonces, están obligados todos los prescriptores obligados a prescribir en DSI, no en genérico, no en comercial, en DSI, que es diferente. ¿Qué más? Tenemos que proponer una adecuación de normas. El comité puede proponer esa adecuación de las normas a nivel nacional o a nivel regional, puedo adecuarlo a mi hospital. ¿Qué entendemos cuando el comité tiene la función de promover la buena práctica de prescripción? Difundir las normativas, ¿no? Difundir la ley médica, la ley 29459, la ley del producto farmacéutico, el petitorio médico y productos sanitarios, el petitorio nacional vigente, si tiene su petitorio, actualizarlo al petitorio nacional. El manual de buenas prácticas de prescripción del año 2005 ya lo van a actualizar. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades conlleva promover las buenas prácticas de prescripción? Asegurar lo que decía, el cumplimiento de la obligatoriedad de la denominación común internacional en la prescripción de medicamentos. Es decir, que los prescriptores prescriban. Tenemos que asegurar, y el comité debe estar vigilante frente a eso. Promover el acceso a profesionales o fuentes de información también. El comité farmacoterapéutico hoy en día puede acceder a algunas bases de información. Si está operativo, la DGMI les brinda el acceso a fuentes de información independientes con guías actualizadas para que puedan cumplir con su trabajo y puedan promover ese acceso a algunos profesionales prescriptores. Proponer esquema de tratamiento en las buenas prácticas de prescripción. Protocolos terapéuticos o normas estandarizadas para patologías prevalentes en su institución. Bueno, elaborar una guía práctica clínica creo que es muy soñador, pero
por lo menos un protocolo de tratamiento que nos permite el esquema de tratamiento a seguir de las patologías prevalentes de su institución sería adecuado. Apoyar técnicamente el proceso de adquisición de medicamentos, tenemos que ahí evaluar y dar opinión. Es decir, tenemos un medicamento que no lo considera el petitorio nacional y peor el hospitalario, por lo tanto sí puedo adquirirlo. Entonces ya tenemos que ver que es una puerta de entrada que el comité debe estar vigilante. Solamente en caso de situaciones especiales que justifican la prescripción y adquisición de medicamentos no incluidos en el petitorio, es necesario que se garantice el acceso, la adquisición de esos medicamentos considerados, pero sin propiciar el uso irracional del mismo, ¿no? Bueno, el comité farmacoterapéutico hoy en día tiene 72 horas de haber aprobado. Por eso es importante que los comités pues tienen que alcanzar todo el expediente completo, ¿no? Anexo 1 y el anexo 2, como vamos a ver. ¿Qué norma nos dice cómo debemos actuar? Las 540/2011. Es la norma que establece los procedimientos para adquirir un medicamento fuera de petitorio. Todos los establecimientos de salud de primer nivel lo vemos a nivel regional, Comité Farmacoterapéutico Regional. Los hospitales tienen su propio comité y aprueban sus propios medicamentos. Los hospitales ejecutores son los que aprueban. Los no ejecutores también piden que cualquier unidad ejecutora los adquiera, los compre, ya sea a nivel institucional o a nivel regional. Luego, la gereza se consolida cada semestre y yo le envío a DIGEMIT cada forma semestral los 10 primeros días de término de cada semestre. Pero ¿en qué casos justificados? O sea, no es pedir por pedir esos medicamentos fuera de petitorio. Cuando existe una reacción adversa que determine la suspensión del medicamento en el paciente y la existencia de otra alternativa, cuando hay una falla terapéutica, cuando hay una enfermedad de situación clínica, una contraindicación a todas las alternativas, una necesidad de una vía de administración. Es decir, para cada uno de los casos justificados debe tener un sustento técnico, un informe médico. Los últimos que están de otro colorcito, el F, G y el H, el farmacéutico, en que antes tenga un monopolio, puede también, ellos le han incluido que puede pedir fuera de petitorio. ¿Cómo es el proceso? Cualquier prescriptor solicita el anexo 1, el llena, como le decía, el farmacéutico puede ser G y el H, llena debidamente los datos, solicita la autorización de medicamento fuera de petitorio, llena la fecha, el establecimiento, el DCI, la concentración, la forma farmacéutica, la dosis, todos los datos que le piden el anexo 1, cada uno de los datos en forma completa, lo llena el prescriptor. No motivos, cada uno de los motivos contemplados deben estar debidamente marcados y sustentados. Reacción adversa, tiene que adjuntar la RAN más la evaluación de la reacción adversa. Falla terapéutica, tiene la evaluación de la falla terapéutica o carencia alternativa. Enfermedades no cubiertas, o sea, para cada uno de los motivos debe estar sustentados, no marcar por marcar. Luego despiden un anexo 2, el prescriptor tiene que sustentar ese medicamento fuera de petitorio de acuerdo a un modelo de informe técnico. Ese informe técnico considera la justificación, la evaluación de la eficacia, la evaluación de la seguridad, la evaluación farmacoeconómica, la conclusión de la referencia. Debe estar firmado y sellado por persona solicitada. Entonces el anexo 1 y 2 se adjunta y se presenta, y el comité farmacoterapéutico y la secretaría verifica sus datos porque ya tiene 72 horas de acuerdo a la norma. Y el comité pues se reúne de acuerdo a los criterios de necesidad, eficacia, seguridad y costo y aprueba o desaprueba si es que se adquiere o no se adquiere ese medicamento fuera de petitorio. Se pone la fecha y la decisión de las firmas. Acá está el formato, las condiciones de autorizaciones, la cantidad de medicamento que se ha autorizado para su uso. Puede haber restricciones, algunas tics que no deben olvidar, que para adquirir medicamentos productores es de forma excepcional hasta un año. La cantidad de medicamentos es justificada de acuerdo al tipo de tratamiento, la duración de tratamiento y el número de casos, pero siempre hasta un año, máxima necesaria hasta un año. Toda adquisición de medicamentos considerados en el petitorio, independientemente de la institución del área técnica, no puede pedir la logística directamente, debe ser sustentado a través del comité farmacoterapéutico. Y el comité, si aprueba un medicamento fuera de petitorio, asume las partes de sus funciones que se haga un seguimiento del uso racional, etc. Y nos informan semestralmente cada uno
de esos solicitudes de los 10 siguientes días. El Ministerio de Salud, a través de las instituciones sanitarias, ellos adquieren fuera del petitorio lo mismo. Todos los medicamentos que aparentemente vienen gratis también lo sustentan, pero ya la estrategia directamente a DIGEMIC, los mismos procesos, la misma forma de proceder. Nos informan semestralmente a nivel regional lo adquirido en el semestre. Los 10 primeros días acaba el semestre. El primer semestre en el año 2020 se presenta los 10 primeros días en julio de 2020. El segundo semestre de 2020 nos presentan los 10 primeros días de enero de 2021. Es un ejemplo que les dejo, que lo pueden ver cómo se informa, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en detalle. Algunas observaciones las pueden mirar, ahí de repente más adelante de repente podemos ampliar, estamos con el tiempo. Y algunos datos que ustedes los pueden mirar, algunas observaciones de un medicamento adquirido fuera del petitorio. Actualmente obligan a partir del 3.2 que ya no es semestral, como decía la norma, ahora es mensual. Es decir, el IRO y el IREN tienen que sustentar en forma mensual la adquisición de medicamentos fuera del petitorio. Y eso hace directamente a través de DIGEMIC, a través del repositorio de DIGEMIC. Entonces, a partir de septiembre de 2019, el IREN y el IRO, o establecimiento del 3.2 hacia arriba, deben informar a la DIGEMIC cualquier uso de medicamentos no considerados en el petitorio vigente. Hablemos sobre recomendar y coordinar acciones de prevención y otros comités, sobre todo antimicrobianos de reserva. Es muy importante considerar los hospitales antimicrobianos de reserva, que son de uso restringido, como utilizan el tercer nivel, que es el regional, el Belén y el IREN Norte. Entonces es bueno que ellos pues coordinar con el comité de infecciones para establecer acciones de control de antimicrobianos de reserva o de uso restringido. ¿Quiénes integran el comité de infecciones? También farmacia. Entonces farmacia va a integrar el comité de infecciones, pero como apoyo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos básicos que tienen que mirar? El uso racional de antimicrobianos y el uso racional de desinfectantes y antisépticos. Entonces tenemos que mirar uso racional de antimicrobianos. Miren cómo es importante la selección y cómo tienen que mirar este tema, ¿no? La CIA salió en el 2015 una actualización de la norma, es el documento de lineamiento de vigilancia y control, también les dejo para que lo puedan leer. Y ahí habla de la actualización de 2015 del uso racional de antimicrobianos y el uso racional sobre todo de antisépticos y desinfectantes. La sugerencia que se aprobó para el listado de antimicrobianos a nivel región, la libertad, y se sugirió, pues, esa es la propuesta. En 2019 se formó una comisión multisectorial de One Salud, es decir, una sola salud donde unía la salud animal, la salud humana y la salud ambiental para contrarrestar la resistencia a antimicrobianos. Y tenemos de hecho que vamos a participar y estamos participando desde el Ministerio de Salud, tenemos un representante en nuestro módulo. Por lo tanto, tenemos que mirar también una guía de autoevaluación de las infecciones hospitalarias, que tienen que ver bastante. De la ficha 4 nos da un tema que nos evalúan para mirar cómo estamos nuestros medicamentos y cómo lo estamos usando. Entonces es muy importante que si no seleccionamos bien los antimicrobianos, también tenemos que mirar qué acciones de control tenemos. Entonces, algunos resultados de la aplicación de esta ficha para que ustedes conozcan. Brindar asesoramiento en materia de diversos servicios. Sí, tenemos que contar con nuestros servicios de información que nos soliciten, de repente un profesional de la salud, de un servicio intermedio de nuestro hospital que nos estén enviando. Acciones de farmacovigilancia, difusión de la hoja amarilla, de las especies de la hoja amarilla, que ya van a ver todo un tema después en la farmacovigilancia. Bueno, estamos en una meseta, hemos repuntado nuevamente con 800 reacciones adversas en el 2019. Promover y desarrollar estudios, muy importante que el comité participe en los estudios farmacoepidemiológicos. Sobre todo uso de antimicrobianos, que es el tema hoy en día de la resistencia. Siempre con el aspecto de la información, el CENADIN tiene sus centros de consultas, cualquiera puede consultar y le responde en 24 horas. ¿Y qué más? El comité evalúa a través de indicadores de uso de medicamentos y sobre todo elabora su plan de trabajo, es decir, evalúa el uso racional de medicamentos. ¿Cuál es el indicador del 2018 que nos plantea la DIGEMIC? Ahí nos plantea la selección racional de medicamentos. Hay dos temas muy importantes. La existencia de petitorio de medicamentos no considerados, es decir, se adquiere medicamentos fuera del petitorio,
si el comité farmacoterapéutico está operativo y si existe su listado de medicamentos por niveles de atención, es decir, cada hospital tiene aprobado su petitorio de medicamentos. Bueno, ahí están los resultados en todo el año. A nivel de la región estamos todavía nosotros en 2018 con 24 hospitales, 23 hospitales y más el comité regional somos 24, estamos operativos. He ido disminuyendo a medida que se compraba fuera de petitorio 181 en el 2008, hoy tenemos fuera de petitorio 19, es decir, tener un comité farmacoterapéutico operativo ha ido disminuyendo la compra de medicamentos fuera de petitorio. Bueno, algunos indicadores de uso racional, nuestra prescripción en DSI como están entre el 80 al 100% adheridos a petitorio de prescripción en DSI y nuestra venta de antimicrobianos está un poquito elevados al consumo de antimicrobianos más del 30%, ahí sí tenemos por eso problemas de resistencia. Y la venta de psicofármacos, la venta de receta médica al sector privado, también ha ido un poco elevándose, ¿no? Los psicofármacos antimicrobianos del sector privado. Un poco más en detalle, ustedes lo pueden mirar, cómo está nuestra prescripción en DSI, como les voy a repetir, tenemos entre el 80 al 100% en esos 4 últimos años. Y lo mismo ya en detalle, pero los hospitales, lo que me preocupa es que sí están prescribiendo en comerciales. En los puestos de centro de salud no, pero los hospitales sí. Es lo que puede resaltar en DSI de Organización Común Internacional. Recomendar la Dirección de Establecimiento de Políticas, sí, aquí mirar los visitadores médicos, ¿no? Y el comité estar viendo la regulación de promoción y publicidad de los medicamentos. Siempre buscando las estrategias con uso racional a la comunidad, uso racional a la comunidad con ecos y voces, a nivel educativo con manual. El otro que tenga implementado su necesidad de información, que sea independiente, concisa, confiable, a través del CENADIN, es muy importante el CENADIN en ese aspecto, en esa información, la base de datos que nos puede brindar a través del CENADIN. Bueno, eso es todo. Gracias, creo que ha sido muy importante y esperemos hasta la próxima. Muy amable, gracias.